着英国君主立宪制的建立，法国、德国、意大利、奥地利等国也纷纷效仿。Exultantes, la santidad y justicia de Dios van por todo el universo, alabadas por la humanidad. Ríen las ciudades del cielo, los reinos danzan en la tierra. ¿Quién no se regocija? ¿Quién no llora de felicidad? Los hombres no discuten jamás, no deshonran el nombre de Dios. Viven a la luz de Dios, viven en paz unos con otros. La tierra es del cielo y el cielo se une a ella. Es el lazo que ata al cielo y la tierra por la santidad del hombre y su renovación. El cielo de la tierra no se esconde más, la tierra no se sujeta al cielo. Los hombres no discuten jamás, no deshonran el nombre de Dios. Viven a la luz de Dios, viven en paz unos con otros. Los hombres no se pelean jamás, no deshonran el nombre de Dios. Viven a la luz de Dios, viven en paz unos con otros. El aire es fresco, la niebla no está, el sol brinda su luz. El aire es fresco, la niebla no está, el sol brinda su luz. El aire es fresco, la niebla no está, el sol brinda su luz. El aire es fresco, la niebla no está, el sol brinda su luz. Los rostros de la humanidad llenos de sonrisas están, oculta en sus corazones, la dulzura no se reprime. Los hombres no discuten jamás, no deshonran el nombre de Dios. Viven a la luz de Dios, viven en paz unos con otros. Los hombres no se pelean jamás, no deshonran el nombre de Dios. Viven a
啊，赶紧洗刷净净，来为神献祭，来为神献祭，天与地众星啊，赶紧恢复原位，来献神在穹苍的大爱。细听地上知名的生灵，在歌声之中庆祝着对神无限的敬爱。就在万物复苏之日，神亲临人间，亲临人间。在此之际，百花都发放，百鸟齐鸣，万物欢腾腾。百鸟齐鸣，万物欢腾，撒旦的光在国度里炮声中闹响，在国度里的震动之下被摧毁，永远不会再起来。谁敢起来抵挡？因这神将在地上随之而来，神带下了焚烧，带下了烈怒，带下了所有的灾难，所有的灾难。世上的国已成了，神的国，天之上白云滚动翻腾，天之下，湖泊河流之水在汹涌澎湃，伴奏着一首动人的舞曲。细细的动物从洞穴出来，在水梦中的万民被神唤醒，万民所等待的一日终于来到，他们把罪美的歌儿献给了神，献给了神，献给了神。17世纪，英国资产阶级革命的胜利，促成了权利法案的通过，确立了议会高于王权的原则，并促成了君主立宪制的建立。随之，英国成了第一个君主立宪制的国家，开辟了人类废除封建君主专制制度，实行君主立宪制的时代。随着英国君主立宪制的建立，法国、德国、意大利、奥地利等国也纷纷效仿，爆发了资产阶级革命，并相继推翻了本国的封建专制统治。
制定了各自的宪法，确立了各自的君主立宪制。新航路开辟后，英国工商业大大繁荣，推动了英国资本主义的发展，也引发了资源的大量需求。因此，英国在拓展对外贸易的同时，逐步扩大了殖民掠夺与殖民地的扩张。随之，欧洲、非洲、亚洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南极洲和太平洋、大西洋、印度洋、南冰洋、北冰洋的一些国家和地区，都相继成为英国的殖民地。截至20世纪初期，英国征服了地球上1/4的疆域及其土地上的民众。在英国殖民扩张的同时，也将西方的政治制度、文化、宗教、教育、医疗等诸多方面先进的知识及思想观念带入了各个殖民地，摧毁了殖民地国家旧的统治秩序，打破了原来封闭的封建统治思想，为各殖民地不自觉地走上宪政民主道路奠定了基础，为僵化、停滞、封闭和落后的各殖民国的社会现状带来了转机，注入了新鲜血液，为推动各殖民地在各领域的发展做出了不朽的贡献。19世纪70年代，随着工业化在全球的推广、普及、发展，与封建专制制度在各国的废除，英国逐渐失去了独霸全球工业的地位。2次世界大战后，英属殖民地纷纷独立，英国走向衰落，完成了它的历史使命。La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo uno. Que llamar a Noé fue una realidad simple, pero la idea principal de lo que estamos hablando, el carácter de Dios, su voluntad y su esencia en este relato, no lo es. Para entender estos diversos aspectos de Dios, debemos comprender primero a qué tipo de persona desea Dios llamar y, a través de esto, entender su carácter, su voluntad y su esencia. Esto es crucial. Por tanto, a los ojos de Dios, ¿qué tipo de persona es este hombre a quien Él llama?
Debe ser alguien que pueda escuchar sus palabras y seguir sus instrucciones. Al mismo tiempo, debe ser también una persona con sentido de la responsabilidad, alguien que llevará a cabo la palabra de Dios y la tratará con la responsabilidad y el deber que está obligado a cumplir. ¿Debe ser, pues, esta persona alguien que conozca a Dios? No. En aquel tiempo, Noé no había oído gran cosa de las enseñanzas de Dios, ni experimentado su obra en absoluto. Por consiguiente, el conocimiento que tenía de él era muy limitado. Aunque se dice aquí que caminaba con Dios, ¿vio alguna vez su persona? La respuesta es definitivamente no. Y es que en aquellos días, solo los mensajeros de Dios venían a las personas. Aunque podían representarle a Él con lo que decían o hacían, solo comunicaban la voluntad y los propósitos divinos. La persona de Dios no se revelaba al hombre cara a cara. En esta parte de las Escrituras, básicamente, lo único que vemos es lo que este Noé tuvo que hacer y cuáles fueron las instrucciones de Dios para él. ¿Cuál fue, pues, la esencia que Dios expresó aquí? Todo lo que Él hace se planea con precisión. Cuando ve desarrollarse una cosa o una situación, existirá un estándar por el que medirlas a sus ojos, y éste determinará si comienza un plan para lidiar con ellas o para ver cómo tratarlas. Él no es indiferente ni insensible hacia todo. En realidad, es todo lo contrario. Aquí hay un versículo que Dios le dijo a Noé: «El fin de toda carne ha llegado a mí, porque ellos han llenado toda la tierra de violencia, y por ello los destruiré junto con la tierra». ¿Afirman las palabras de Dios esta vez que solo destruiría a los seres humanos? No. Él declaró que iba a destruir todo lo vivo, lo que tuviera carne. ¿Por qué quería Dios la destrucción? Aquí hay otra revelación del carácter de Dios. A sus ojos, existe un límite a su paciencia respecto a la corrupción del hombre, a la inmundicia, la violencia y la desobediencia de toda carne. ¿Cuál es su límite? Es como Dios mismo dijo: Dios miró a la tierra y vio que se había corrompido, ya que toda carne había corrompido sus caminos en la tierra. ¿Qué significa la frase «ya que toda carne había corrompido sus caminos en la tierra»? Significa que al llenarse de corrupción el comportamiento de toda cosa viviente y verlo Dios, tuvo que destruirlas, incluidas las que le seguían, las que invocaban su nombre, las que una vez le sacrificaron holocaustos, las que lo reconocían verbalmente y hasta le alababan. Ese fue el límite de Dios. ¿Hasta qué punto mantuvo Dios, pues, la paciencia con el hombre y la corrupción de toda carne? Hasta el punto en que todas las personas, seguidoras de Dios o incrédulas, dejaron de caminar por la senda correcta, y el hombre no solo estaba corrompido moralmente y lleno de maldad, sino que no había nadie que creyese en la existencia de Dios, y mucho menos que considerara que Él gobierna el mundo, que puede traer luz y el camino correcto a las personas, hasta el punto de que el hombre despreció la existencia de Dios y no le permitió existir. Una vez que la corrupción del hombre llegó a semejante nivel, él ya no tendría más paciencia. ¿Qué la sustituiría? Llegarían la ira y el castigo de Dios. ¿No era esto una revelación parcial del carácter de Dios? En esta era presente, ¿sigue habiendo un hombre justo, un hombre perfecto a los ojos de Dios? ¿Es esta una era en la que la conducta de toda carne sobre la tierra es corrupta a los ojos de Dios?
En este día y era, aparte de aquellos a quienes Dios quiere hacer completos, los que pueden seguir a Dios y aceptar su salvación, ¿no están todas las personas de carne desafiando el límite de la paciencia de Dios? ¿No está lleno de violencia todo lo que acontece a vuestro alrededor, lo que veis con vuestros ojos y oís con vuestros oídos y experimentáis personalmente cada día en este mundo? A los ojos de Dios, ¿no debería un mundo así, una era así, ser finalizada? Aunque el trasfondo de la era actual sea completamente diferente del de la época de Noé, los sentimientos y la ira de Dios hacia la corrupción del hombre siguen siendo exactamente los mismos que entonces. Él puede ser paciente por su obra, pero según todos los tipos de circunstancias y condiciones, este mundo tendría que haber sido destruido hace ya mucho tiempo a los ojos de Dios. La situación está muy lejos de la que existía cuando el diluvio destruyó el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Esto es también lo que más entristece el corazón de Dios, y quizás algo que ninguno de vosotros pueda apreciar. Dios creó este mundo, esta humanidad. Él fue el arquitecto de la antigua cultura griega y la civilización humana. Solo Dios consuela esta humanidad. Solo Dios se encarga día y noche de ella. El desarrollo y progreso humano son inseparables de la soberanía de Dios. Solo Dios sabe el destino de un país o nación. Solo Dios controla el curso que sigue esta humanidad. Si la humanidad o un país desean tener un buen destino, el hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo, inclinarse y adorarlo. La historia y el futuro de la humanidad son inseparables de los designios de Dios. La historia y el futuro de la humanidad son inseparables de los designios de Dios. Si eres un verdadero cristiano, entonces seguro creerás que el auge y la caída de cada país o nación ocurren de acuerdo a los designios de Dios. Solo Dios sabe el destino de un país o nación. Solo Dios controla el curso que sigue esta humanidad. Si la humanidad o un país desean tener un buen destino, el hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo, inclinarse y adorarlo.
de un país o nación. Solo Dios controla el curso. Que sigue esta humanidad. Si la humanidad o un país desean tener un buen destino, el hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo.